Un saludo a todos y todas. Desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, le damos la bienvenida a este espacio virtual que hemos titulado ¿Cómo se piensa la paz en los planes de desarrollo de Antioquia, de Medellín y ahora veremos también de otros municipios de nuestro departamento? Hoy cumplimos 5 meses y 10 días de iniciar el 2020, tiempo que coincide también con el cambio de gobierno que en los 1.103 municipios y 32 departamentos de Colombia se han dado. Durante este tiempo, las nuevas administraciones municipales y departamentales han tenido que realizar importantes actividades de planificación del desarrollo. Desde 1994, la ley 152 estableció que durante los primeros meses los mandatarios locales y departamentales debían diagnosticar, diseñar, discutir y aprobar los planes de desarrollo. Esto debe ser un proceso participativo, amplio, inclusivo y esperemos también muy prospectivo, donde todos los actores que componen el territorio se consulten, se tengan en cuenta y nos ayuden democráticamente a diseñar estas hojas de ruta que sin duda son centrales para guiar el desarrollo de los municipios, de los departamentos, al menos durante los próximos 3 años y medio. La semana pasada en nuestro municipio, Medellín, también desde el departamento y en otros municipios del departamento se logró aprobar los planes de desarrollo. Son muchos los aspectos que allí se contienen, asuntos muy diversos y de interés para todos. Sin embargo, el Instituto de Estudios Políticos ha querido ponerle la lupa a la paz. Es nuestro interés analizar y mirar cómo se viene trabajando este importante bien colectivo del cual la politología se encarga y le interesa profundamente. Por primera vez, luego de la firma del acuerdo del Teatro Colón en el 2016, se hace este ejercicio de planeación participativa. De allí el interés. Sabemos muy bien que la paz es un anhelo de todos nosotros, que es un deseo construir la paz colectivamente. Nosotros debemos trabajar en ella. Un nuevo parágrafo transitorio de la Constitución colombiana establece precisamente que de buena fe todos los colombianos deberíamos de trabajar en construir la paz, teniendo como guía el acuerdo general, precisamente el acuerdo de paz que se firmó en el 2016. Debemos trabajar en esa construcción de esa paz estable y duradera. Además, uno de los mismos objetivos que se tienen dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, se establece la paz y promover sociedades pacíficas para un desarrollo sostenible como uno de los objetivos que toda nación debería apuntarle. En este sentido, hemos querido hoy invitar a las personas responsables de este importante componente de paz para que nos hablen de cómo quedó esto después de la aprobación de los planes de desarrollo. En esta ocasión hemos invitado desde la Gobernación de Antioquia a Humberto Vergara. Él es asesor de la Gerencia de Paz y Posconflicto de Antioquia. En estos momentos no se ha conectado y se excusa por la no presencia, pero enseguida esperemos podamos tenerlo. Hoy es un momento delicado para el departamento y sin duda creo puede estar con dificultades para atender tantas solicitudes que se tienen. Desde la Alcaldía de Medellín tenemos la presencia de Ana María Valle. Ella es la directora técnica del despacho de la gestora social de Medellín, quien ha participado activamente en los temas de paz desde el municipio y que con su visión nos va a contar un poco de cómo está el plan de desarrollo y cómo quedó con este importante componente. También tenemos invitado a Freddy Chaverra. Él es politólogo y en los últimos meses ha sido asesor e investigador en temas de paz y asesorado a varios de los municipios del Bajo Cauca.
lo hemos invitado para que desde la región nos cuente cómo se está pensando la paz y cómo se ha incorporado en estos planes. También desde una visión amplia, desde arriba, tenemos a Juan Pablo Patiño. Él es una persona integrante del Consejo Nacional de Reincorporación y participa desde el componente FARC en este consejo. Tiene una visión panorámica y crítica sobre lo que piensa y lo que se está trabajando de la paz. La propuesta que queremos hacerle es simple. Queremos que cada uno en 15 minutos se nos una y nos cuenten qué piensa la paz desde los planes de desarrollo. Primero, desde Medellín, le vamos a pedir a Ana María que nos cuente cómo se está pensando. Posteriormente, si se nos une Humberto, que nos cuente desde Antioquia. Posteriormente, vamos a tener los municipios y la visión detenida del Bajo Cauca, y finalmente a Juan Pablo. Les cuento, al final vamos a tener nosotros un espacio para preguntas, para inquietudes de ustedes, de las personas que nos acompañan desde casa, desde sus lugares de trabajo. Las preguntas pueden hacerlas por el chat de Facebook. Allí las tomaremos y al final las recojo para hacer un diálogo final. De nuevo, quiero agradecerle a los panelistas, al público que ha aceptado esta invitación a pensar la paz, este bien colectivo público que debemos cuidar todos. Le damos la bienvenida entonces nuevamente a cada uno de ustedes y por favor entonces, Ana María, podría iniciar la intervención suya. Como le digo, esto es un diálogo para que en 15 minutos nos cuente más o menos todo ese componente tan importante de la paz desde el municipio de Medellín. Hola, bueno, muy buenos días para Juan Pablo, Freddy, Germán y pues Humberto, que espero llegue pronto a la transmisión, y pues a todos y todas las personas que nos acompañan en este momento a través de Facebook. Bueno, digamos que desde el despacho de la gestora social se viene liderando el tema de paz en la administración municipal, que es una apuesta que la Medellín Futuro le ha venido haciendo incluso desde el programa de gobierno del alcalde Daniel Quintero. En el Plan de Desarrollo 2020-2023 se contempla la paz como un enfoque transversal junto con la seguridad humana integral, y pues digamos que lo que se busca con este enfoque que atraviesa todo el plan de desarrollo es que todas las acciones que se realicen desde la administración municipal estén direccionadas a la instalación de la palabra paz en los territorios a través de esa seguridad humana como esa respuesta intersectorial que busca la generación de capacidades en nuestros ciudadanos y ciudadanas para la superación de las vulnerabilidades y un poco como las dificultades estructurales que se diagnostican en Medellín y que incluso en razón de la pandemia del COVID-19, pues digamos que se profundizan. En el plan de desarrollo Medellín Futuro encontramos el componente de paz a través de todas sus líneas estratégicas, pero digamos que específicamente lo vamos a encontrar en el componente, en la línea estratégica de gobernanza y gobernabilidad, que es la línea estratégica que transversaliza, digamos que contiene todas las acciones transversalizadoras de la administración municipal. De todas maneras, pues se encuentra en el componente de Medellín Me Cuida, lo podemos observar en el componente de transformación educativa, pero digamos que el componente específico de paz lo hallaremos en la línea estratégica de gobernanza y gobernabilidad. El componente se denomina paz, víctimas y justicia, y está, digamos, alineado en procura de contribuir al cumplimiento del ODS número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, y que a través de 4 programas específicos, digamos que le apunta a este tema de paz. En la elaboración del diagnóstico que se realizó para la construcción de esta línea estratégica, se encuentran pues distintas necesidades que en términos de paz tienen los territorios, digamos como que direccionan las acciones que se proponen para la construcción y el fortalecimiento de la paz territorial en las distintas comunas y corregimientos de nuestra ciudad.
y también pues el fortalecimiento de las políticas públicas que ya se vienen implementando en este sentido. Adicional pues a las necesidades identificadas, también reconocemos que en Medellín hay un esfuerzo muy importante por parte de distintas organizaciones sociales y comunitarias, y digamos que el capital y el tejido social que se ha formado en este sentido nos posibilita pensarnos este plan de desarrollo como desde este enfoque de gobernanza y gobernabilidad, como la posibilidad de generar esas sinergias con los distintos actores y sectores pues, para la construcción de paz en Medellín. Entonces, digamos que hablando del componente específico de paz, víctimas y justicia, encontramos que se le apunta principalmente a este fortalecimiento de organizaciones y digamos a la articulación del trabajo que se viene realizando desde los territorios. La memoria y la reparación a las víctimas es un eje fundamental dentro de lo que estamos considerando, no solamente desde lo que se pensó desde la administración municipal, sino también con el aporte valioso de los concejales y sobre todo con la asesoría constante que hemos venido teniendo del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, que ha sido un aliado estratégico en la construcción de estos temas de paz, no solo dentro del plan de desarrollo, sino también desde otras apuestas específicas que tenemos desde el despacho de la gestora social, que en un momento les voy a contar. Digamos que, bueno, entonces el objetivo pues de este componente específico, entonces se refiere al asunto de la construcción y fortalecimiento de paz territorial, enfocado en derechos humanos y en pedagogía de paz. Y contiene 4 programas específicos. El primero es la institucionalidad para la paz y el acceso a la justicia, que principalmente ejecutado desde la Secretaría de Seguridad, lo que busca es el fortalecimiento de esa oferta institucional que en términos de justicia tiene la ciudadanía, pues y que reclama no solamente fortalecimiento en términos administrativos, institucionales y organizativos, sino también desde el enfoque que se viene, desde el que se vienen operando, que digamos que contempla desde el enfoque de paz y seguridad humana integral, un asunto más civilista y más contemplado desde los derechos humanos como para el fortalecimiento de esta institucionalidad para la paz. El segundo es la garantía diferenciales de las garantías diferenciales para las víctimas, que digamos que lo que propende es por la actualización de la política pública de víctimas que tiene ya el municipio de Medellín y digamos de cara pues al asunto coyuntural que hay con la ley 1448 de 2011, hacer un refuerzo acá en Medellín también teniendo en cuenta el punto 5 del acuerdo de paz y no solamente contemplando pues estos asuntos puntuales que tienen que ver con víctimas, sino también abordando los otros hechos victimizantes que se producen de acuerdo a las dinámicas propias pues de la ciudad de Medellín. Está un asunto de memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto, en el que el Museo Casa de la Memoria es protagonista y pues digamos que ahí también se tiene muy en cuenta como población objetivo la población carcelaria y las personas reincorporadas. Y finalmente un asunto de promoción y protección de los derechos humanos, que digamos que también en un enfoque de prevención, pues viene a ser una intervención muy importante desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se viene fortaleciendo con la atención de distintas vulnerabilidades y se conecta con la línea estratégica de Medellín Me Cuida. De cara a estas metas específicas que contempla el plan de desarrollo, no solamente en este componente que les denuncio, sino también en otros, porque, por ejemplo, en Medellín Me Cuida podemos identificar unas metas muy importantes que están en este momento, por ejemplo, a la cabeza de secretarías como la de Juventud y la de Mujeres, pues que vienen a contribuir de una forma muy importante a la construcción de paz en Medellín. eh, la administración municipal se ha venido pensando el fortalecimiento de su estructura administrativa para la construcción de paz. Es decir, lo que se contempla en el plan de desarrollo tiene, digamos, una tendencia muy marcada pues a la construcción de paz, pero digamos que la administración municipal
se está preparando para atender a estas necesidades y para ser más contundente, no solamente en el alcance de las metas que se proponen en este sentido, sino también en de verdad aterrizar y transversalizar el enfoque de paz y seguridad humana que se contempla en el plan de desarrollo. Entonces, digamos que Medellín reclama la existencia de una dependencia, de una estructura que permita precisamente esto que les estoy enunciando. Por ejemplo, pues sucede en la gobernación de Antioquia. Humberto nos podrá contar más adelante, pues que la gerencia de paz, digamos que también reclama como una articulación y la necesidad de que haya como algo similar en Medellín para que la concreción de la paz en Antioquia pues sea más contundente y tenemos experiencias similares en Cali, en el Valle del Cauca, en Bogotá, pues que ya cuentan como con una institucionalidad para la paz y que Medellín pues por sus dinámicas propias creemos que reclama en mayor medida. Entonces, la administración municipal en este sentido está trabajando en este momento ya con las facultades concedidas por parte del Consejo al señor alcalde para que se dé un rediseño y una reestructuración institucional que permita pensarnos en esta estructura administrativa, organizativa para la paz en la administración municipal y que permita la articulación y la coordinación de las distintas acciones que desde otras dependencias se ejecutan, porque digamos que la apuesta de la gestora social y desde este despacho es crear una estrategia integral de paz para la ciudad de Medellín. Entonces, en el diagnóstico que se ha venido realizando, pues en términos institucionales y también de cara pues a la construcción del plan de desarrollo e incluso con la asesoría constante del compás, encontramos unos retos específicos que digamos que más allá de la articulación y coordinación de las acciones que ya les he venido esbozando, nos invitan a la creación de esta eventual dependencia de paz. Y bueno, principalmente es el fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad local de paz, la reactivación de las mesas de derechos humanos, el Comité de Justicia Transicional y los distintos escenarios pues, que hacen parte de la institucionalidad de paz en el municipio, digamos que un poco excede también lo que es la oferta institucional de la administración y se refiere pues a estas organizaciones que desde otros lugares vienen trabajando este tema. Eh, la consolidación de la articulación con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pues que se hace necesario que la administración esté en constante articulación con el sistema, sobre todo teniendo en cuenta el tema específico que se contempla en gran medida en nuestra línea estratégica de gobernanza y gobernabilidad en la búsqueda de personas desaparecidas, porque creemos desde la administración que la articulación constante con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es fundamental, pues como para el logro de los propósitos que en términos de paz tiene la ciudad. La actualización de la política pública de víctimas, pues que es algo de lo que ya se viene trabajando y que de hecho en el plan de desarrollo se contempla también la creación, pues el diseño y la formulación de la política pública de paz, reconciliación y convivencia, que vendría a formularse de la mano de los lineamientos que el Consejo Nacional de Paz está ya elaborando en este momento y que vendría entonces a constituir un capítulo para la ciudad de Medellín. El acompañamiento y fortalecimiento pues a las organizaciones de víctimas que yo creo que son como la columna vertebral y la necesidad más importante que identificamos para la ciudad en este momento, digamos, darle relevancia a este tema y la fuerza que se requiere teniendo en cuenta pues la situación que Medellín experimenta en términos de víctimas. Y finalmente, el seguimiento a los indicadores del Plan Marco de Implementación. Consideramos que es muy importante que haya una institución, pues una dependencia dentro de la administración que se encargue de este seguimiento, pues porque finalmente habrá muchas cosas que en este momento no se están realizando y que será la administración la que venga entonces a supervisar el cumplimiento de esto para contribuir pues al cumplimiento de las metas de estos indicadores.
Lo que se plantea en el plan de desarrollo en términos de metas y de indicadores, y también pues el diagnóstico que se ha venido realizando en este sentido, un poco brinda unos ejes y unas líneas orientadoras que, digamos, en este momento son el foco que guía el estudio que se está realizando de gestión humana para la estructura de esta eventual dependencia de paz. Como ejes estratégicos tenemos la participación ciudadana como transformadora de conflictos, que de hecho también este asunto de la participación ciudadana está plasmado la línea transversal de gobernanza y gobernabilidad, y la apuesta de una forma importante al tema de paz, la prevención, la promoción y la justicia y las seguridades, teniendo en cuenta que también en otro componente de la línea estratégica de gobernanza y gobernabilidad se contemplan las seguridades, digamos como desde un enfoque más civilista, como para prevenir vulnerabilidades en ese sentido. Está el tema de las víctimas, pues que ya había anunciado que se vuelve la columna vertebral de esta apuesta, los excombatientes y los reincorporados, y la verdad y la memoria, pues como un asunto estratégico de lo que vendría a ser esta eventual dependencia de paz. Y ya pues en articulación y coordinación con otras dependencias que nos apoyan en este sentido, porque digamos que también ha sido todo un reto delimitar las acciones propias de paz. Finalmente encontramos acciones de paz en lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico en términos de la prevención de los conflictos a través de la generación de empleo y el acceso a los ingresos. Encontramos acciones de paz desde la Secretaría de Juventud con todo el tema de la prevención de la violencia en los territorios y digamos como el acercamiento que se hace a los jóvenes para eso y para prevenir muchos asuntos que en términos de salud y de recursos pueden ocasionar, digamos, como situaciones que los vulneren en el futuro. Encontramos acciones desde la Secretaría de las Mujeres, desde el INDER, que tiene un programa específico para la convivencia y la paz. Entonces, toda esta posibilidad de articulación de las acciones que ya se realizan desde otras dependencias nos orientan para identificar unas líneas transversales que nos hablan principalmente del uso de la información y los datos para mejorar la toma de decisiones a través de lo que vendríamos a pensarnos como un observatorio de paz y convivencia que buscaría pues como articular la información que desde las distintas dependencias se puede generar para la prevención de la violencia en los territorios, una apuesta por la educación y el empleo para evitar los conflictos. Nuevamente ahí entra entonces la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico a jugar un papel muy importante en lo que se apuesta en términos de paz desde la administración municipal. Está la cultura, el arte y el deporte como una apuesta para la convivencia. Por ejemplo, en administraciones anteriores, la Secretaría de Cultura no tenía un rubro específico destinado para el tema de paz, y nosotros creemos que el arte y la cultura son elementos fundamentales para propiciar esto. Entonces, ahora la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene un componente específico de paz, pues que viene adelantando de una manera muy interesante. Y un enfoque diferencial, digamos que sí pone en el centro como protagonistas de la construcción de estos procesos a los jóvenes y a las mujeres, pues que ya entendemos desde el diagnóstico, son actores fundamentales como que a través de la garantía de su participación, digamos que nos permite adelantar el cumplimiento de este propósito que tenemos. Básicamente eso es lo que tengo pues como para contarles, y pues más adelante las preguntas que tengan las iré resolviendo. Ana María, muchas gracias por su intervención, por mostrarnos a nosotros esta visión panorámica de lo que es la paz desde una visión intersectorial, como lo plantea, pero después de manera muy puntual en el componente de gobernanza y gobernabilidad, tal como lo piensa el municipio. Hoy tenemos una experiencia, la experiencia de Medellín. Medellín siempre ha sido un ejemplo en el país, al menos entre los procesos de reincorporación, en las políticas de paz, siempre se ha mirado. Yo creo que es necesario también mirar a otros espacios y otros lugares. En este caso, hemos invitado para una segunda exposición a Freddy Chaverra. Él ha participado desde las regiones y ha apoyado a los municipios del Bajo Cauca
cómo está empezando la paz. Los recursos son distintos, la situación es muy diferente porque desde conflictividades y se hace en medio de conflictos armados por organizaciones criminales que hacen presencia en estos territorios. La paz tiene otros componentes. Nos gustaría, Freddy, entonces, que aprovecháramos estos 15 minutos para que nos cuente un poco desde su experiencia cómo están pensando la paz en estos planes de desarrollo de los municipios, asociado a los PEDED, a los PENIS y a la manera como se piensa en estas territorialidades el componente de paz. Bienvenido, Freddy, nuevamente, y bien pueda, haga uso de su tiempo. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días para quienes nos acompañan en esta mesa de conversaciones. Con cada uno he tenido la oportunidad de compartir, a excepción de Ana María, con Juan Pablo en algunos espacios de formación ciudadana en zonas de reincorporación, con el profesor Germán Valencia en la línea de investigación de la cual formo parte en el Instituto de Estudios Políticos. Con Humberto también he coincidido en algunos espacios en dinámicas de paz territorial. Y bueno, en su momento el candidato Daniel Quintero Calle me invitó a participar y participé por un tiempo en el diseño de algunos componentes de lo que fue una estrategia de paz y de convivencia local en lo que fue su plan de gobierno. Pero ahora voy a hablar, como bien comenta el profesor Germán, desde las regiones. Voy a hablar del Bajo Cauca antioqueño. ¿Por qué? Porque tenemos que pensarnos desde una perspectiva territorial y regional este tema de la paz y no solo caer o proponer una visión meramente institucionalista, sino que también hay que ir a las conflictividades estructurales que han posibilitado o permitido la persistencia del conflicto armado en esos territorios. Y voy a poner el ente en particular en el programa de desarrollo con enfoque territorial, el PEDET, y lo que fue la discusión de los planes de desarrollo municipales. Yo participé como asesor del Consejo Municipal de Cáceres en el diseño del plan de desarrollo. También estuve en algunos momentos como estudiando algunos componentes de lo que es el plan de desarrollo del municipio del Bagre, y estudié el de Tarazá y el de Caucasia. El Bajo Cauca es una subregión hermosa, profundamente afectada por el conflicto armado, donde se conjugan todas las guerras que han azotado nuestro país. En el Bajo Cauca están todos los actores del conflicto armado colombiano. Hay disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, hace presencia el ELN, hace presencia estructural el Clan del Golfo, hace presencia una disidencia del Clan del Golfo que se conoce como los Caparros, y también se comenta de presencia del crimen transnacional. Es decir, en el Bajo Cauca confluyen todas las variables de conflictividad que han estado en el país. Paradójicamente, también es la subregión más militarizada que hay en Antioquia y una de las más militarizadas que hay en Colombia. Y aún así, la crisis humanitaria por la que actualmente atraviesa el Bajo Cauca antioqueño es impresionante, y yo siento que no alcanzamos a dimensionar en esos contextos urbanos los niveles de victimización, de vulneración a los derechos humanos que hay en esta subregión del departamento de Antioquia. Y hay un dato muy revelador. Frente al genocidio de líderes sociales, el Bajo Cauca antioqueño es la subregión del departamento de Antioquia más afectada por el asesinato de los líderes sociales, al igual que la subregión del norte. Y esto tiene que ver con dinámicas de presencia de actores armados, pero también de implementación del acuerdo de paz, porque paradójicamente el acuerdo de paz representó una promesa de transformación territorial para muchas comunidades, pero también el acuerdo de paz en muchos territorios fue sinónimo de guerra. Y hoy en día hay comunidades donde uno llega a hablarles del acuerdo de paz o la implementación del acuerdo y se molestan un poco porque sienten que ese acuerdo antes les llevó mayores niveles de conflictividad. ¿Por qué? Porque ante el desplazamiento de un actor histórico que tenía una presencia que no solo iba de lo militar, sino que también era una presencia que hacía las veces de actor estatal, se genera una suerte de vacío territorial de poder que han llegado a ocupar otro tipo de estructuras. Y esto lo que ha llevado es a quién, a que haya conflictividades por control de corredores estratégicos para la movilidad de economías ilícitas. Y eso concluye en vulneración a estas comunidades. Entonces, es la promesa de una paz incumplida, o es la promesa de una paz muy frágil. Y el Bajo Cauca es una de las subregiones más priorizadas que hay en el país. ¿Por qué? Porque en sus 6 municipios son municipios PEDER, es decir, los acoge el programa de desarrollo con enfoque territorial. Tiene 2 municipios PENIS que están articulados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del municipio de Tarazá y el municipio de Cáceres. Es una subregión SOMAC, es decir, se considera como una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y hace poco el gobierno Duque
en una desvirtuación que le viene haciendo al PEDEP para darle un énfasis diferente al cual se pactó en el acuerdo de paz y al cual se venía implementando, se inventó la figura de la zona futuro, y es ahí donde también recae la subregión del Bajo Cauca como una subregión que se considera zona futuro. Al momento de analizar la conflictividad en clave de implementación de acuerdo de paz, particularmente de PEDEC y de PENIS, uno se encuentra con muchas particularidades. Y aquí vale la pena hacer una salvedad muy importante, y es el enfoque territorial que se diseñó en La Habana y que se le quiere imprimir a la implementación del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz no solo está buscando un desarrollo de los municipios. Los PEDEP concluyen en un pacto de acción para la transformación regional, que lo que está buscando precisamente es eso, una visión de desarrollo regional que trascienda las particularidades de los municipios y que busque que una visión de desarrollo que los cohesione y que genere un desarrollo que sea local, pero que también tenga expresiones en lo subregional. Para el tema de Medellín, para hacer como hay un pequeño paréntesis, el Bajo Cauca seguramente representa el mayor reto, infortunadamente no está Humberto, pero representa el mayor reto en la política departamental de paz que se diseñó en el Plan de Desarrollo Unidos y que coordina especialmente la Gerencia de Paz y Postconflicto del departamento, y también puede representar en el muy corto plazo un reto gigantesco para la alcaldía de Medellín, porque el nivel de victimización y vulneración a los derechos humanos que se evidencia en la cantidad de miles de familias que han salido y que han llegado en su gran mayoría a la ciudad, si se sigue agudizando la confrontación armada, puede representar un reto humanitario en su momento para la institucionalidad de Medellín. ¿Cómo se aterriza el acuerdo de paz? Esta es una pregunta a la cual se le ha dado múltiples vueltas. Desde que el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se inventó ese concepto de paz territorial, o se empezó a integrar el acuerdo de paz con un fuerte componente de paz territorial, la pregunta es, ¿cómo vamos a aterrizar esto a los territorios? Por eso la apuesta más interesante, la más novedosa que se diseñó en el acuerdo de paz está en el punto número 1 y tiene que ver con los programas de desarrollo con enfoque territorial que también forman parte de unos planes nacionales sectoriales para la reforma rural integral y que se articulan al punto número 4 del acuerdo de paz, que tiene que ver con la solución al problema de las drogas ilícitas. Infortunadamente nos encontramos con un punto número 1 total y absolutamente precario en su implementación. Se ha dado un enfoque diferente por parte de la ART y la institucionalidad que ese gobierno, el gobierno que reestructuró para darle un énfasis diferente a la implementación de lo que es la reforma rural integral, y nos encontramos una reforma coja, una reforma que es poco integral. ¿Por qué? Porque no se tiene claridad de los planes nacionales sectoriales para la reforma rural integral, del Fondo Nacional de Tierras, de la jurisdicción agrícola, nada. Este gobierno solo se interesó por el PEDEP y es el único componente dentro de este punto número 1 del acuerdo al cual está dando cierto énfasis. Porque el PEDEP es importante. El PEDEP es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el PEDEP se busca cerrar las brechas de territorios que históricamente han sido afectados por presencia de economías ilícitas, persistencia del conflicto armado, abandono estatal. Son territorios que se encuentran 10 años atrasados frente a territorios donde no se ha presentado el conflicto armado. Por eso el énfasis territorial y diferencial del PEDEP es tan importante y parte de su diseño, porque el PEDEP se diseña de la base, desde núcleos veredales que luego escalan a pactos municipales y que luego escalan a unos pactos subregionales que lo que buscan es agrupar todas las particularidades mínimas desde los núcleos veredales de las subregiones y que trascienden, como les comentaba ahora, a lo subregional. En Antioquia tenemos presencia del PEDEP en las subregiones del norte, el nordeste, el Bajo Cauca, el Urabá y parte de Magdalena Medio, pero siendo el PEDEP más importante, el PEDEP del Bajo Cauca, el norte y el nordeste. La forma como se diseña es totalmente participativa, como les comentaba, la parte de núcleos veredales, y se genera una serie de consensos sobre 8 pilares que están en la metodología del PEDEP. Vuelvo a repetir, esto es una gran novedad que presentó el Acuerdo de Paz y que inclusive representa un gran aporte para lo que es la planeación desde los territorios, y que seguramente fue un gran insumo para que los alcaldes y sus equipos en el diseño de los planes de desarrollo que actualmente se están aprobando o que ya se aprobaron fueron muy importantes. Acá quisiera hacer una anotación especial, profesor Germán, Ana María, Juan Pablo y a las personas que nos están viendo a través de la transmisión, y tiene que ver con que la semana pasada se empezó en Bogotá un experimento muy interesante que tiene que ver con el PEDEP urbano, que coge la localidad de Sumapaz, que es la localidad de Bogotá con mayor presencia de ruralidad, totalmente rural, y donde se concentra la mayor cantidad de víctimas de conflicto armado. Recordemos que
pilar número 8 del PDEC tiene que ver con este componente de víctimas, y la alcaldesa Claudia López incluyó dentro de su plan de desarrollo un componente muy interesante que aborda el PDEC con un enfoque urbano. Esto es una novedad. ¿Por qué? Porque el PDEC en su naturaleza inicial, tal como se pactó en La Habana, es eminentemente rural. Cubre el 53% de la población colombiana que se encuentra en pobreza, en la ruralidad. Son cerca de 6,4 millones de colombianos, son 16 PDEP y son 170 municipios. Los 170 municipios más afectados por el conflicto armado y que requieren de una atención diferencial y una atención que realmente busque generar niveles de desarrollo mucho más concertados con las comunidades, y donde, vuelvo a repetir, sigue habiendo presencia de actores armados. Yendo directamente a los planes de desarrollo del Bajo Cauca antioqueño, uno se encuentra con lo siguiente, y es una discusión que se ha venido dando con la CECIBI, que es el componente que se encarga de la verificación y la implementación del acuerdo de paz, y posiblemente con algún componente del CNR, componente FARC, y es cómo se está pensando la implementación del PEDER y cómo este gobierno está desnaturalizando lo que se acordó en La Habana. Y yo creo que un ejemplo particular lo podemos encontrar en el Bajo Cauca, y especialmente en dos de los PEDER, el del municipio del Bagre, el del municipio de Cáceres, y los planes de desarrollo que fueron aprobados. Uno que se encuentra ahí, que hay un énfasis y un enfoque en cumplir los acuerdos a los cuales se llegó en los pactos municipales, al punto de que el plan de desarrollo del municipio de Cáceres se compromete a cumplir con el 53% de estos acuerdos a los que se llegó. ¿Cómo así? Esto quiere decir de que en los próximos 4 años gran parte de la actividad interinstitucional y el diálogo que se va a tener con la institucionalidad nacional por parte de esta administración se va a enfocar mucho en cumplir lo que quedó en el PEDET dentro del pacto municipal. La pregunta es, ¿dónde queda la visión subregional? Porque el PEDET, vuelvo a repetir, desescala en una visión muy importante, porque acá estamos hablando de que el conflicto armado no distingue de fronteras, no distingue de sus regiones, sino que son dinámicas estructurales de territorios abandonados y donde persiste actores armados, donde persisten economías ilícitas, y se está desvirtuando un poco el énfasis subregional que deben tener estos programas. Entonces, en el diseño de los planes de desarrollo de los municipios del Bajo Cauca, particularmente el Valle de Cáceres, uno se encontró con que se retomó directamente todos los diagnósticos construidos en lo que fue la elaboración participativa del PEDET desde los grupos motores, muchos de los acuerdos a los que se llegó con los diferentes pactos municipales, y acá cumple una tarea muy importante la ART, la Agencia para la Renovación del Territorio, que es una entidad que se quedó en el gobierno de Santos y que se le dio un enfoque diferente en esta administración del gobierno Duque, y que es la encargada en la práctica de velar por la implementación de los PEDER, pero también por la implementación de los PENIS, al punto de que hay una subdirección al interior de la ART encargada de todo el tema de sustitución. Y acá quiero tocar otro tema que es muy importante y tiene que ver precisamente con eso, con la sustitución. En Colombia nos encontramos en un momento realmente crítico en lo que tiene que ver en la lucha contra las drogas. Una lucha que ha demostrado ser un completo fracaso, porque es una visión que no le imprime un sentido integral a lo que es acabar con el narcotráfico, y que a veces lo que hace es que criminaliza el lado más débil de la cadena, que es el campesino cultivador, que es el campesino que puede vivir en una zona rural dispersa y que no tiene más alternativa social y económica que depender del cultivo de la hoja de coca, de procesar un mínimo de pasta base y con eso poder sobrevivir. Nos encontramos con una política de sustitución que ahora prioriza la erradicación sobre la sustitución. Ese es el gran cambio que se dio. Y eso lleva a desvertebrar el PENIS, y eso afecta directamente a las comunidades. Actualmente se encuentra una tensión social muy fuerte en el departamento de Antioquia, especialmente en el norte, a la altura de Valdivia, de Puerto Valdivia, casi llegando al Bajo Cauca, por la erradicación forzada por parte de la fuerza pública en vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades, y a veces en territorios que son territorios PENIS sin respetar esos acuerdos a los cuales se llegó. Y acá se tiene que hacer un llamado de alerta a la institucionalidad. ¿Por qué? Porque no solo se están ni respetando los acuerdos, sino que se está vulnerando el pacto al que se llegó con comunidades que voluntariamente decidieron sustituir los cultivos ilícitos para hacer una transición a economías lícitas. En el Bajo Cauca hay municipios que son PENIS, que son el municipio de Cáceres y el municipio de Tarazá. En Cáceres hay poco más de 1.500 familias, en Tarazá hay poco más de 4.000 familias. Se concentra más o menos el 65% de las familias que hay en Antioquia en estos dos municipios. En el Bajo Cauca se concentra cerca del 80% del cultivo de hoja de coca que hay en el departamento.
y nos encontramos con un PENIS lento, con un PENIS que está cumpliendo, que esté respetando el sentir de las comunidades, de las asociaciones organizadas, y que está llevando a que esto se siga convirtiendo en una promesa incumplida que genera tensiones sociales. Entonces, el PENIS en su fase de implementación también ha generado esto, y lo otro es que los líderes articulados a este programa en su gran mayoría son victimizados, porque la metodología del diseño del PENIS, el presidente de la Junta de Acción Comunal, que era, digámoslo así, el primer eslabón, el encargado de hacer la socialización territorial para que las comunidades hicieran unos acuerdos colectivos, se encuentra en una situación bastante delicada. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser el garante del incumplimiento de un gobierno que no quiere cumplir con una política nacional de sustitución, porque las comunidades van frente al líder que los convenció de sustituir. Y lo otro, los diferentes actores armados que han visto una amenaza en el programa de sustitución, por una lógica de sentido común en las economías ilícitas. A un actor armado no le interesa que las comunidades dejen de cultivar hoja de coca. ¿Por qué? Porque eso representa sacarlas de unos circuitos de economías ilegales y sacarlas precisamente de esta lógica de la ilegalidad. Esas son las mayores tensiones que uno encuentra en este territorio, total y absolutamente golpeado por la guerra, pero donde también hay unas grandes capacidades de trabajar y de construir la paz, donde hay unas redes organizadas de líderes sociales, de líderes comunales, de líderes ambientales, que solo están pidiendo algo, que se cumpla lo que se acordó, que se cumpla el acuerdo de paz, y que le hacen un llamado muy interesante a la institucionalidad. Y con esto voy concluyendo mi intervención, y es particularmente a la gobernación de Antioquia, que en el diseño de su plan de desarrollo unidos se enfocó particularmente en los 8 pilares del PEDEP, en los objetivos de desarrollo sostenible, en que haya una real articulación de lo que está en ese plan de desarrollo con lo que está en el plan de acción para la transformación regional del Bajo Cauca antioqueño y en lo que quedó en los diferentes programas de desarrollo territoriales. Eso es muy, pero muy importante. Es un llamado a la coordinación, es un llamado que haya una oferta integral, y eso es lo que no se está viendo en estos territorios. Y lo otro, poner una lupa, una señal de alerta ante la crisis humanitaria que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño y que cada vez se tiende a agudizar más frente al asesinato a líderes sociales, hostigamiento a líderes que están sacando adelante procesos de o restitución o ambientales o de implementación de acuerdo de paz. Y esa es la invitación con la que yo concluyo mi intervención, en clave de que tenemos unas hojas de ruta, que son el PEDEP, que son el PENIS, y que ahora son estos planes de desarrollo territoriales. Ahora hay que cumplirlos, pero un cumplimiento que tiene que partir de un diálogo interinstitucional y también de seguir fortaleciendo unas capacidades que ya están instaladas en las comunidades y en los liderazgos de esos territorios. Freddy, muchas gracias por su participación. Yo creo que aquí encontramos un muy buen contraste en lo que Santa María nos planteaba, una ciudad donde las dinámicas del conflicto son muy distintas, frente a un territorio como el Bajo Cauca, donde las conflictividades continúan, donde las demandas son distintas, donde los deseos de la gente frente al desarrollo lo piensan de manera diferente. Eso hace precisamente que también se tome un elemento importante en la construcción de los planes de desarrollo, y son los PEDET. Los PEDET les sirvieron y fueron muy útiles, como nos muestra Freddy, para la elaboración de estos planes de desarrollo municipales. Tenían un muy buen insumo para la elaboración, cosa que la alcaldía de Medellín tal vez no la tenía, y no la tiene precisamente porque no está incluida dentro de estos 170 municipios donde sí se habían dado dinámicas de participación. Pero ahora tendremos tiempo de hablar de esta situación. Hay un asunto dentro de este tema de la paz. Hay un grupo de personas que dejaron las armas y han vuelto a la vida civil, que se están reincorporando. Y que están muy atentas, primero a que se cumpla el acuerdo de paz, pero segundo a sus dinámicas personales, familiares, y la manera como se viene presentando esto. Desde la parte superior, el Consejo Nacional de Reincorporación, Juan Pablo ha estado partícipe allí. En este proceso de reincorporación, Antioquia es un caso, digámoslo, especial. Por varias razones. Una de ellas es por el número de desmovilizados que se tiene en el departamento, y particularmente en Medellín, como planteaba Ana ahora, el número de personas que están en nuestro municipio, Medellín, en proceso de reincorporación, llegan cerca de 300, y esto significa que es tal vez la segunda ciudad después de Bogotá que más personas tiene en proceso de reincorporación.
hay que seguir estos procesos de elaboración de los planes de desarrollo. Desde lo nacional, Juan Pablo entonces nos va a hacer una presentación sobre cómo se ve a nivel nacional estos planes de desarrollo, estas dinámicas, cómo se ha dado la participación. Bienvenido Juan Pablo nuevamente y tome la palabra para que nos cuente cómo se está viendo esto desde el Consejo Nacional. Vale, profesor Germán, muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que están viéndonos en estos momentos por Facebook. De parte del Consejo Nacional de Reincorporación, componente FARC, y de Pastor Alape, que es nuestro responsable nacional, pues un saludo para todos. Vale, este tema de la implementación del acuerdo de paz, pues ustedes pues ya lo saben, han trabajado en esto durante un buen tiempo. Es un tema en donde intervienen muchísimos elementos y pues por lo mismo hay una complejidad enorme. En el caso de Antioquia, pues es un departamento bien particular, es el que más población en proceso de reincorporación tiene, o sea, más personal de FARC, alrededor de 1.300 personas éramos de Antioquia. Antioquia es uno de los departamentos con mayor impacto del conflicto armado en todas sus subregiones y en su capital, y pues este caso de la implementación bastante le compete. Pues partimos de varios elementos. El acuerdo de paz firmado es un acuerdo integral, esos 6 puntos tienen que ver todos unos con otros y no puede verse de manera separada. La no implementación de uno de sus puntos o el retraso de uno de sus puntos afecta a los demás. Y pues especialmente en los puntos más importantes como el punto 1, el de la reforma rural integral, y el punto 4, que ya en el caso del Bajo Cauca tocó el profesor Freddy. En el caso del acuerdo de paz, pues partimos de un elemento bien importante, y es que para nosotros lo que se está dando es una simulación de incumplimiento y no un cumplimiento cabal de este punto. En el caso de los planes de desarrollo podemos verlo, el Plan Nacional de Desarrollo no contempló lo que debería contemplar en sus tiempos la implementación del acuerdo de paz. Y en este caso es absolutamente raquítico en términos de presupuestos. Ahora bien, partiendo de esta idea del incumplimiento nacional y donde el peso mayor de la implementación recae en lo nacional, tampoco podemos recargar el peso de esto en lo territorial, en lo local. Aunque las entidades territoriales, las entidades departamentales y locales, pues pueden jugar un papel bastante activo en no dejar morir la implementación del acuerdo de paz, tomárselo en serio y, digamos, vincularlo de manera profunda en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo, por lo menos en lo que a nivel presupuestal se refiere. En términos pragmáticos, digámoslos, las gobernaciones no pueden dejar perder la oportunidad de implementar el acuerdo. Para el caso de la vigencia presupuestal, por ejemplo, de los OCAT Paz, que es alrededor de 23, 24 billones de pesos, si a nivel territorial no toma la iniciativa de presentar los planes y los proyectos, pues a nivel nacional esos recursos no se van a ejecutar. Es decir, las entidades regionales, a partir del acuerdo de paz, cuentan con herramientas pues, para implementarlo, si lo asumen como propio. En el caso de Antioquia tenemos, pues para hablar del caso de la reforma rural y del PENIS, el caso de lo que fue el programa de sustitución, donde en varias subregiones, especialmente en el norte, las comunidades de manera colectiva, en asambleas, es decir, en el mayor nivel de participación posible, firmaron acuerdos con el gobierno, acuerdos muy serios que implicaron el levantamiento de los cultivos de coca, que eran básicamente la fuente de su sustento. Esos acuerdos firmados y ese levantamiento de los cultivos de coca por parte de los campesinos implicaba en la implementación de proyectos productivos, y esta es la hora que el gobierno nacional eso no lo ha cumplido. Y teniendo en cuenta además que la sustitución de cultivos estaba profundamente ligada a la reforma rural, al PDET y al punto 1. Y esto hasta ahora, como lo sabemos en el caso de Antioquia,
no se ha implementado a cabalidad, no es claro el papel, digamos, el presupuesto de estos proyectos y tampoco es clara la participación de las comunidades en la construcción de esas políticas. Ahora, en el caso de la reincorporación del punto 3, pues en el caso de Antioquia ha habido un poco más de avances, pero que no son avances gracias al cumplimiento de la institucionalidad, sino básicamente al acompañamiento de la cooperación internacional y al papel que han cumplido los firmantes de la paz y sus iniciativas autogestionadas en términos de proyectos productivos, vivienda, reconciliación, etcétera. En Antioquia hubo un avance muy importante, que es uno de los más importantes en el país, y fue la constitución del Consejo Departamental de Reincorporación con la anterior administración de Luis Pérez. Ese Consejo de Reincorporación también se reactivó con esta nueva administración, aunque pues dada la contingencia de la pandemia, entre otros problemas, pues no se ha logrado avanzar mucho en el trabajo de ese Consejo Departamental, donde la Gerencia de Paz cumple un papel muy importante y esperamos que las demás secretarías también lo cumplan en los diversos aspectos. Ahora, el plan de desarrollo departamental tuvo digamos, un acierto bastante importante y fue la inclusión de esos 13 indicadores que tienen que ver con la paz y con la reincorporación directamente, entre otros. Y aunque no fuimos partícipes directos de esa construcción, pues esperamos con la Gerencia de Paz y en el espacio del Consejo Departamental poder desarrollar varias metas de las que están incluidas ahí. Para nosotros la guía fundamental es el COMPES 3931 o la Política Nacional de Reincorporación Social que construimos con el Gobierno Nacional en el 2018, aunque de ese COMPES falta el COMPIS, falta la parte presupuestal y que todavía el Gobierno Nacional ahí no nos ha cumplido. Ahora esperamos con la administración local de Medellín poder elaborar esta articulación que hasta ahora no se ha dado. Tenemos la esperanza de eso, por cuanto en Medellín hay más de 330 firmantes de la paz provenientes de los distintos territorios, es una población bastante grande y a la cual no se le está cumpliendo las garantías básicas que se están dando en ETCRs, pues por provenir de allí. Más que críticas, pues estamos en disposición de construcción, de elaboración de propuestas. Entendemos que estos espacios no son fáciles, son espacios de disputa, son espacios de conflicto, no son espacios ya ganados, hay que ganárselos. Y pues contamos sobre todo con la voluntad política de las administraciones departamental y municipal para que esto se pueda dar. Un ejemplo muy importante de esta voluntad fue el de Remedios, la alcaldía de Remedios, la alcaldía de Dabeiba y la alcaldía de Anorí, que construyeron su plan de desarrollo en participación con comunidades y en este caso los firmantes de la paz de los ETCRs locales. Allí hay avances importantes en temas de tierra, de viviendas, en temas de reconciliación de víctimas, en donde pues, el componente de los firmantes de la paz de las FARC ha sido bastante importante y esperamos continuar con esto. Yo dejaría por ahí, profe, ya más pendiente de propuestas y de preguntas. Muchas gracias, Juan Pablo, de nuevo por la participación. En estos momentos estábamos esperando a Humberto desde la Gerencia de Paz, pero hasta el momento no se ha reportado. Nos dice que está en reunión con la gobernación y que lo disculpemos por el momento. Yo creo que podríamos aprovechar esto un poco para establecer diálogo. A los que nos siguen en estos momentos en Facebook, en las redes, pues agradecerles por la participación. He encontrado muchas preguntas que se asocian y que han motivado estas intervenciones de ustedes. Creo que deberíamos de empezar por algunas de ellas y la intención es que podamos establecer un diálogo frente a este tema. Sin duda, uno de los temas más importantes es el tema de las víctimas. Lo vimos con la recién exposición pues, que nos hace Juan Pablo, donde muestra cómo el departamento de Antioquia en todo el país contiene el mayor número de víctimas. Una ciudad como Medellín, el registro único de víctimas nos presenta alrededor de unas 600 a 800.000 personas, variable
y va creciendo la cifra, lo que significa que nuestra ciudad, 1 de cada 4 o cada 5 habitantes está en situación de víctima, está en esa condición, y por ello una de las preguntas que nos hace Luz Amparo en estos momentos es cómo están pensando, Ana, las organizaciones de víctimas, la participación de las víctimas en este plan de desarrollo. Como veo, cuando usted habla del enfoque, el tema de las víctimas, primero el de justicia y después el de las víctimas, aparece como un importante componente. Están muy interesados en las preguntas, un poco para que hablemos sobre ese tema de víctimas, del cómo se piensa en la ciudad, y también si Freddy y Juan Pablo quieren hablarlo de las víctimas en los territorios y en los lugares donde se encuentran, poder mirar cómo es ese especial elemento que aparece en el punto 5 del acuerdo final y que también debe de aparecer precisamente por el objeto de la población, por la importancia del número de población y por la importancia que tiene para nosotros. Quiero que hablemos un rato en torno a este actor, cómo aparece en los planes y cómo se está pensando su participación en todo este proceso de los 3 años y medio que de ahora en adelante vendrán. Si quiere, Ana, podemos iniciar. Sí, bueno, digamos que como lo anunciaba ahorita, pues las víctimas, por la relevancia que tienen dentro de nuestra ciudad, por lo que ya pues acaba de denunciar Germán, constituyen un papel fundamental en la construcción de todos estos procesos y acciones que tienen que ver con paz dentro del plan de desarrollo e incluso pues dentro de lo que se viene considerando como una dependencia específica dentro de la Administración Municipal para la Paz. Las víctimas hacen parte pues de una línea estratégica de esta eventual dependencia, y dentro del plan de desarrollo se contempla un programa específico de garantías diferenciales para las víctimas. Y bueno, no solamente digamos que en este programa específico, sino que también dentro de la estrategia de Medellín Me Cuida, la prevención de vulnerabilidad de las víctimas tienen un papel muy relevante, y en este momento la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos viene fortaleciendo su estrategia de articulación con grupos poblacionales para atenderlas directamente. Eh, digamos que sí, pues entendemos que en Medellín se ha precarizado un poco como las garantías a las víctimas, y lo que venía haciendo la unidad de víctimas, pues digamos que ahora se convierte en un equipo, pero precisamente con este fortalecimiento organizativo, administrativo e institucional que se le quiere dar a este tema de paz y prevención de la violencia, digamos que uno de los principales objetivos es fortalecer este asunto de las víctimas y las posibilidades de atención que se pueden dar desde la administración municipal, y también el trabajo articulado con las organizaciones. Digamos que una de las críticas al programa de gobierno del alcalde e incluso el plan de desarrollo es que concentra mucho su atención en las mares de la Candelaria, pero digamos que es porque esta organización ha estado acompañando los procesos de construcción de paz, como se ha pensado la paz desde la administración municipal desde el inicio, pero el plan de desarrollo contempla el trabajo articulado y el fortalecimiento del trabajo de todas las organizaciones de víctimas que hay en la ciudad y que vienen trabajando en este tema desde hace tanto tiempo. Entonces, pues yo creo que Medellín, desde su plan de desarrollo, desde las apuestas administrativas, incluso con respecto a lo que Juan Pablo refería ahorita, Medellín tiene la voluntad política, digamos que definitivamente el fortalecimiento en ese asunto específico de las víctimas, sobre todo incorporando lo que tiene que ver con el punto 5 del acuerdo de paz, es fundamental, pues es una apuesta a la que se le está metiendo mucha fuerza desde esta administración. Freddy, bien pueda, si quiere hacer Muy alguna bien, intervención. profesor. Frente a eso tengo una apreciación que va en doble vía. La primera es que el pilar número 8 del PDEP es el que tiene que ver con paz, reconciliación y construcción de paz. Muy interesante que el plan de desarrollo departamental haya transversalizado gran parte de sus líneas estratégicas con cada uno de los 8 pilares del PDEP y con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo invitaría
a la eventual gerencia o secretaría de paz que se cree en esta reestructuración administrativa que ya el Consejo le aprobó al señor Daniel Quintero, que al menos se tuviera presente la metodología de diseño participativo de los PIDET, al menos en el componente del pilar número 8, porque es muy interesante seguir como profundizando la implementación del acuerdo de paz en un pilar que lo que está buscando es eso, no solo pensarse un tema de atención de rutas inmediatas a las víctimas, sino que sea una apuesta un poco más integral y que sea mucho más estructural. Vuelvo a repetir, en la ciudad de Bogotá se va a implementar el primer PEDEP urbano que se escapa inclusive a la lógica de lo que hay en el acuerdo de paz, pero también recordemos que Medellín es una ciudad que también tiene una ruralidad. Entonces sería una invitación que muy respetuosamente le hago a la eventual gerencia o secretaria de paz que se vaya a crear. Y lo otro, profesor Germán, Ana María, Juan Pablo y personas que nos están viendo, tiene que ver con el tema de las víctimas. Yo siento que en la construcción, a menos del diagnóstico del plan de desarrollo de Medellín, fue un poco invisibilizado el papel que actualmente debe tener mucho más activo la población de firmantes de la paz que hay en la ciudad de Medellín, porque nos vamos a encontrar con una tragedia en medio de lo que es la promesa incumplida de la paz y tiene que ver con firmantes de la paz que ahora se van a convertir en víctimas de conflicto armado. Y lo estamos viendo en el espacio de reincorporación antiguo TCR Santa Lucía en Ituango, donde se está registrando una tragedia humanitaria que creo que el país no ha alcanzado a dimensionar, porque en Ituango la paz o todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz se encuentra en cuidados intensivos y seguramente las familias van a tener que salir, que no hay más alternativa frente a lo que es un asesinato sistemático de firmantes de la paz y una inseguridad estructural que tienen las familias en este territorio, y muchas de ellas van a llegar a la ciudad de Medellín. Entonces, personas que firmaron un acuerdo de paz, que decidieron deponer un repertorio de violencia para apostarle a la convivencia y a la legalidad, y que ahora se encuentran victimizados por actores de conflicto armado y que seguramente van a llegar a la ciudad de Medellín. Entonces yo también invitaría a la administración municipal a que estuviera alerta. Vuelvo a repetir, hay que humanizar la crisis que está ocurriendo en el Bajo Cauca, que seguramente va a tener impactos en Medellín en cuanto a la cantidad de personas que van a llegar con múltiples victimizaciones a la ciudad, y también frente al tema de la participación que sugiero sea un poco más activa de los firmantes de la paz en la propuesta que se va a estructurar o que se va a construir. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando con estas personas que requieren una atención integral, una adecuada coordinación con sus iniciativas productivas, que me parece es muy importante, y una administración a la cual yo invitaría a que fuera un poco más abierta con este tema y no tan cerrada, que la impresión que yo he venido teniendo en las últimas semanas. Freddy, muy amable. Si Juan Pablo tiene algo que decir sobre el tema, bien pueda, o si no, para otra pregunta. Sí, Bien, profe, varios asuntos. Pues sobre el tema de víctimas, hay que reconocer los esfuerzos que se están haciendo por parte de las entidades que emergen del acuerdo de paz, como la Comisión de la Verdad, que cumple un papel bastante activo en esto, y donde nosotros pues estamos en articulación permanente con ellos, igual la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, donde las FARC tiene también una participación directa y permanente en esos espacios. Nosotros de iniciativa propia hemos adelantado más que actos, varios procesos, o sea, acciones encadenadas y continuas en esfuerzos de reconciliación con víctimas en los últimos 2, 3 años aquí en el departamento de Antioquia, en el caso de Granada, en el caso de Puerto Berrío, en el caso de Remedios, en el caso de Dabeiba. Ha habido mucha participación por parte del componente internacional, que ha sido clave en todo esto y sin la cual pues esto no estaría andando como lo está, a pesar de todo. Por parte de la OACP también hicieron presencia, por parte de Gobernación. Ahora necesitamos que esto tenga un respaldo, que tenga un acompañamiento más fuerte, porque hay que decirlo así de manera directa. Esto no es un asunto que le interese ahora al gobierno nacional. Así lo digan las víctimas, no es su preocupación central. Necesitamos es que sí sea una preocupación central de las autoridades locales, y pues que esto se permita visibilizar, porque igual está en marcha, eso está caminando, eso está en proceso, está trabajando, está construyéndose, y lo que uno ve es que con la actual administración nacional lo que hay es un deterioro de esa relación con las víctimas, a pesar de que en la región ha habido avances muy importantes, inclusive con actores
del paramilitarismo, de actores del ejército, es decir, aquí víctimas y victimarios en eso hemos avanzado, lo cual no ha sido visibilizado de manera suficiente. Ahora, sobre el caso de la victimización nuestra, en cómo nosotros nos convertimos en víctimas ahora, pues en el caso de Ituango es el caso más grave, es un caso claro. Hasta ahora hemos contado, ha habido un buen acompañamiento del tema. Lo que pasa es que no se resuelve fácilmente porque lo que se requiere es tierra para poder trasladar la población. La alcaldía de Medellín, cuando inició el problema, fue muy dispuesta, jugó un papel activo en eso. Lo que pasa es que no se materializó esa propuesta de la alcaldía de Medellín. Ahora, el problema es más de la administración departamental, porque digamos que si la población en proceso de reincorporación sale de Ituango, las comunidades siguen allá en ese territorio, en ese cañón que está en disputa por varios actores ilegales a raíz de la salida de la antigua presencia de las FAREP. Es decir, es un caso que continúa, que no está resuelto, que preocupa, pero que, repito, la iniciativa está, las organizaciones están, la voluntad está, es algo que está en marcha, falta es el acompañamiento y poder visibilizar eso. Esperamos, tenemos la esperanza de que con la administración departamental, que en el plan de desarrollo, en uno de sus indicadores, propuso abrir los espacios de implementación del acuerdo de los 6 puntos, y pues uno de esos es el punto 5 de víctimas, y que allí se puedan materializar acciones concretas en pos de estas metas. Dejaría hasta ahí, profe. Muchas gracias, Juan Pablo. La invitación es hablar sobre paz, la invitación es hablar sobre la planeación del desarrollo y cómo desde la planeación del desarrollo se piensa la paz. Hay dos formas de hacerlo, de construirlo en términos de política pública conocemos. Uno desde arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. Cuando miramos nosotros el Plan Nacional de Desarrollo, una de las críticas que se le hace permanentemente es el abandono que tiene del tema de paz. Se le ha llamado a ese componente más bien de estabilización y han tratado de colocarle otros nombres para no nombrar la paz. En una revisión de ese plan de desarrollo muestra que no se nombró ni en una sola ocasión lo que llamamos nosotros el acuerdo final. Los PEDED y las zonas PEDED son uno de los pocos elementos que aparecen de manera reiterada en esto. Una de las preguntas que nos acaba de llegar de Kevin Villarreal es sobre precisamente esa articulación de los planes de desarrollo, el miedo también que existe para nombrar la paz, tanto a nivel nacional como podrían ser también a nivel departamental y local. Yo creo que es necesario que hablemos y abramos el espacio en estos momentos para hablar un poco sobre los planes municipales, los que trabajan ustedes, y también el departamental, cómo nombran la paz, cómo la tienen en cuenta, cómo aparece allí. Ya Ana nos ha contado un poco eso, pero desde la conversación hablaríamos sobre cómo están pensando la paz, qué elemento le dan a esto de construcción de paz, qué contenido se presentan y además las dificultades para asociarlo precisamente a ese acuerdo final de paz. Entonces me gustaría que habláramos sobre, desde su perspectiva, Freddy, departamental, cómo se está pensando este asunto, en particular sobre el acuerdo de paz y cómo se está nombrando este asunto. Muy bien, pues inicialmente, profesor Germán, yo le quiero agradecer al equipo del diputado Camilo Calle, diputado por Alianza Verde, que me invitaron a estudiar y a sugerir una serie de recomendaciones frente al componente de paz del Plan de Desarrollo Departamental Unidos cuando estaban en los respectivos debates. Yo siento, infortunadamente, no tenemos acá a Humberto, que lo que está buscando el gobernador Aníbal Gaviria es continuar con una institucionalidad ya instalada en la Gerencia de Paz y Postconflicto que implementó la administración saliente de Luis Pérez, inclusive fortaleciendo un poco la gerencia de paz, que es muy interesante lo que se está pensando desde esa administración departamental que no se abandona. Aníbal Gaviria se ha caracterizado siempre por ser un gobernante muy institucionalista. No se abandona una apuesta institucional, no se abandona un diálogo muy fluido con la población firmante de la paz, inclusive con las diferentes instancias que hay en el Consejo Departamental de Paz, en el Consejo Departamental de Reincorporación, lo que me parece que es muy positivo.
y que se busca generar también un diálogo más interinstitucional de esta gerencia con otras dependencias de la administración que valoro. Entonces yo siento que a nivel departamental el plan de desarrollo me parece robusto, me parece que tiene una propuesta de política integral en torno a lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz, no está pretendiendo una política autónoma de sustitución de cultivos ilícitos como sí lo presentó Luis Pérez con el fracaso que fue Antioquia libre de coca, está buscando una mejor articulación con la política nacional y también hay un componente muy interesante de líderes sociales. Entonces lo valoro, lo destaco, siento que se menciona sin ningún pudor el acuerdo de paz, siento que se menciona inclusive la palabra posconflicto y valoro positivamente ese plan de desarrollo. Con el de Medellín yo siento que el acuerdo está ausente. Primero porque en ningún componente del plan de desarrollo de la Medellín Futuro se menciona el acuerdo de paz, o al menos yo no lo encontré. No sé si ustedes lo habrán encontrado, pero en ningún componente lo encontré. Siento que el acuerdo de paz está ausente y en un alcalde que cuando fue activista fue uno de los mayores promotores por el sí en su momento en la campaña de plebiscito. Y yo no sé qué pasó con el acuerdo de paz que no se enuncia, no se menciona, no se retoma. Yo no encontré incluso un diagnóstico particular enfocado en valorar los niveles de implementación del acuerdo de paz en la ciudad de Medellín, que sí tiene impacto, sí tiene incidencia, y algo que me parece muy preocupante es que no encuentro un diálogo entre la propuesta de paz departamental y la propuesta de paz municipal. Siento que hay una desconexión, al menos desde los planes de desarrollo, y no encontré puntos de encuentro ni puntos de unión, que sería interesante también entrar como a discutir, entrar como a valorar. Entonces, para mí, el plan de desarrollo de la Medellín Futuro es el plan de desarrollo del acuerdo ausente, porque el acuerdo no está presente, no se habla de posconflicto, y la visión que se tiene de la paz es una visión de la paz como un apéndice de la gobernabilidad y la paz como un apéndice de una política más como de seguridad. Es como la impresión que me da, la paz no tiene un valor en un sentido autónomo en ese plan de desarrollo. Son formas de pensar la paz, de construirla, porque realmente le damos contenido de manera muy diversa al concepto de paz. En el plan de desarrollo municipal efectivamente vemos una apuesta por un tipo de paz que, como nos explica Ana María, tiene otros componentes. Me gustaría que Ana María, frente a esta apreciación que hace Freddy, un poco pudiéramos dialogar en torno a esto que nos propone de si se tuvo en cuenta ese acuerdo departamental, porque yo creo que es importante. Yo creo que no solamente si consideramos que los diálogos deben de ser, los planes de desarrollo deben ser integrales, deben de ser dialogados y además de manera muy amplia, donde no consideren solamente la territorialidad pensada como el departamento o el municipio, sino que un plan de desarrollo también tenga esa visión amplia de considerar a otros territorios. Sería muy bueno si se incluyeron esas otras formas de ver la parte de los municipios vecinos, por ejemplo, en el caso de Medellín. Un caso como Bello, por ejemplo, Ana, la pregunta es, ¿se tuvo en cuenta lo que pasó o lo que está pensando municipios cercanos a Medellín en términos de materia de paz? ¿Hubo un diálogo para la construcción, por ejemplo, de lo que piensa el municipio en términos de paz, al municipio de Bello o Itagüí? Se les consultó, de alguna manera se miró que estaban pensando en estos términos para planificar y trabajar conjuntamente el desarrollo. Yo creo que es un diálogo lo que propone también el plan de desarrollo. No sé, Ana, si quiere referirse a estos asuntos. Sí, exactamente, pues yo creo que no solamente el plan de desarrollo, sino también la apuesta institucional, pues de la que ya les he hablado, le apunta precisamente a eso, pues a generar esos diálogos intermunicipales, sobre todo con los municipios del área metropolitana, y de hecho, pues también como la apuesta por reactivar la Mesa de Derechos Humanos, que vendrá a articularse con la Mesa de Derechos Humanos del área metropolitana. Y claro, pues digamos que la apuesta que se tiene desde esta institución que pensamos crear es precisamente tener la posibilidad de un diálogo permanente, no solamente con los municipios, sino también con la Gerencia de Paz del Departamento de Antioquia. Pues digamos que esa articulación a la que Freddy se refiere y que nosotros también evidenciamos como muy necesaria, se va a suscitar a partir de esa posibilidad que la eventual dependencia de paz nos permita. Me extraña pues un poco el comentario de Freddy porque digamos que incluso el instituto creo que nos brindó asesoría
en cuanto a la revisión de la propuesta del plan de desarrollo en términos de los indicadores del plan marco de implementación, y solamente nos hizo la recomendación que de hecho pues no logramos incorporar, pero que esperamos hacer en el futuro con respecto a algunas deficiencias en términos de lo rural. Pues digamos que hay un asunto ahí sí a fortalecer en términos de la implementación del acuerdo de paz, y es como una deuda con la ruralidad de Medellín, que yo creo que la gerencia de corregimientos y otras apuestas que se están dando desde las distintas secretarías pues le apuntan a satisfacer. Y pues total apertura a la construcción de esto, pues porque digamos que también la propuesta de la formulación, el diseño de la política pública de paz y reconciliación y convivencia nos permitirá eso, pues como la integración de distintos actores y sectores para pensarnos la paz en la ciudad. Digamos que hay una conceptualización previa pues que se plasma en el plan de desarrollo, y que un poco pues yo les vine esbozando con las elaboraciones que hemos venido haciendo para la estructura de este diseño institucional para la paz, y tiene base en asuntos de construcción de paz territorial y también de no violencia. Por ejemplo, en el proyecto de acuerdo que se presentó al Consejo, un poco evitando la politización que el concepto paz puede suscitar en este tipo de espacios, hablamos también de no violencia como la preservación de cualquier forma de vida, que es una de las premisas y los principios del programa de gobierno, que incluso vienen desde el programa de gobierno del alcalde Daniel Quintero, y es la vida sagrada, ¿cierto? Entonces, digamos que hay como toda una base fundamental y conceptual en lo que tiene que ver con cómo se está pensando la paz y cómo se pensó la paz en el plan de desarrollo, no como un apéndice, sino como un enfoque que incluso transversaliza todas las acciones del plan, y que así se propone, pues y así se plasma, y que claro, esperamos hacerlo pues de forma participativa, pues no sé bien a qué se refiere Freddy con la poca apertura de la administración, porque este plan de desarrollo fue el más participativo históricamente en la ciudad de Medellín y se hizo el esfuerzo para tener la participación de la mayor cantidad de actores y sectores posibles. Incluso contamos con intérprete en lengua de señas para permitir la participación activa de la comunidad sorda, pues que fue como un elemento muy importante para nosotros en esta construcción, y pues también como el enfoque diferencial que nos permite una construcción como más integral de lo que queremos hacer con paz en la ciudad. Entonces, pues nada, digamos que la apertura está para hacer la construcción, pues que desde la ciudadanía se reclama, desde las organizaciones, la mesa de víctimas y quienes están interesados en este tema, a hacer la construcción de lo que esperamos sea la política pública de paz, reconciliación y convivencia en esta administración. Ana, muchas gracias. Hay unas otras preguntas, voy a hacer otra de ellas, y es que establecen y nos cuentan acá precisamente que en los planes de desarrollo son apuestas por ideas de futuro, y por lo tanto hay programas y proyectos en los cuales hay que invertir. Eso significa que hay recursos para dedicar a cada uno de los programas que se tienen a un interés particular, en dos preguntas que nos hacen, y es sobre los presupuestos que se asignan en estos momentos en el plan de desarrollo que se aprobó. ¿Cómo queda la casa de la memoria? ¿Cómo quedan los programas y las inversiones que se están haciendo en el municipio y que se piensan hacer en términos presupuestales? Porque la preocupación es, las apuestas pueden ser importantes, pero son los presupuestos precisamente los que muestran la ejecutoria o lo que puede realmente realizarse. Hay un interés en las preguntas, en las personas que están viéndonos, sobre cómo está este tema presupuestal para la inversión que se hace en paz. No sé si nos puede hablar un poco más sobre estos temas, Ana. Pues digamos que con las enmiendas que se suscitaron desde el Consejo de Medellín, incluso la demanda de muchas organizaciones, se fue fortaleciendo el tema presupuestal en muchos componentes, y específicamente
al tema de paz, digamos que se le adicionó un presupuesto importante, no solamente, digamos, reflejado específicamente en el Museo Casa de la Memoria, pues porque creo que es como una de las críticas iniciales y es que se esperaba la construcción de la segunda etapa del museo y digamos que eso no quedó en plan de desarrollo y no se adecuó el presupuesto para esta iniciativa, pero pues estamos evaluando en este momento la pertinencia de esa segunda etapa y cómo se haría, incluso pues mediante alianzas público-privadas, porque también la apuesta que se tiene desde la administración municipal es a la descentralización de la institucionalidad de paz en la ciudad. Incluso pues hemos considerado como puesta del despacho esa descentralización del Museo Casa de la Memoria que permita su fortalecimiento desde los territorios. Entonces, pues específicamente frente al tema del museo, creo que hay muchas posibilidades de fortalecimiento del trabajo que viene haciendo. En Secretaría de Educación quedaron rubros muy importantes para el tema de pedagogía de paz y el fortalecimiento de paz desde la formación pues, de públicos en las instituciones educativas. La Secretaría de Cultura nuevamente les cuento, pues cuenta ahora con un presupuesto específico destinado para el tema de paz. Y digamos que hay un tema específico con el presupuesto que se destina o que se muestra en el plan de desarrollo como para la atención a víctimas y derechos humanos desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, que fue algo que la secretaria Mónica explicó pues como de manera amplia en las sesiones del Consejo, y es que lo que viene a ser el presupuesto que se destina para esto es como el fortalecimiento de una estrategia integral de atención a vulnerabilidades que se enfoca en la atención a las víctimas desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Entonces, pues más o menos eso es como lo que les podría contar sobre las discusiones finales que se dieron en términos de presupuesto para la aprobación del anteproyecto del el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Ana, hay una pregunta que nos hacen para los tres. La hace Leslie Paz. Ella trabaja actualmente en el componente precisamente del seguimiento que hace el Instituto Kroc. Hay un tema que los tres trabajaron y es el tema sobre las defensores y las garantías de derechos humanos para los defensores de reclamantes de tierras, de derechos humanos, de excombatientes. Una de las problemas que tenemos en un contexto conflictivo como el antioqueño y de la ciudad es precisamente ese tema tan delicado que tiene que ver con la protección de estas personas que defienden los derechos humanos, a los combatientes y demás. ¿Cómo se piensa eso en este contexto? Yo creo que una pregunta para los tres, un poco desde arriba, Juan Pablo, en términos de cómo se está pensando en la muerte que hoy se está dando a estas personas, qué estrategias están estableciendo para los defensores de los firmantes, ¿cierto? Del acuerdo de paz. ¿Cómo se piensa eso en un territorio como el Bajo Cauca? En el cual hay tantas problemáticas, si se tuvo en cuenta en la elaboración de los planes de desarrollo a estas personas particulares que cumplen un papel y una función tan importante. Si quiere, Juan Pablo, podemos iniciar. Sí, profe. Pues es uno de los temas que pues, faltó abordar ahorita que tocamos el Bajo Cauca. Realmente no hay estrategias. Está firmado un acuerdo, el 3.8 y el 3.4 lo tratan para la seguridad en territorios, pero eso no existe. O sea, ninguno de esos sistemas de seguridad ha sido implementados. La Unidad Nacional de Protección y su programa de protección pues tampoco es suficiente, no basta. El problema es de raíz, es un problema de monopolio de las armas, es un problema de control territorial por parte de las fuerzas militares del Estado en los territorios. Pues aquí habría que hablar de casos muy específicos sobre eso, pero es preocupante que el Estado, con toda su capacidad militar, a estas alturas, después de 3 años de implementado el acuerdo, no tenga todavía esa, ni siquiera una aproximación al control militar
y a garantizar la seguridad, la vida, la protección en esos territorios. Todavía las organizaciones criminales lo hacen con presencia, con fuerza o no, simplemente lo hacen. Esto es un problema mucho más profundo. Pues tenemos el caso ejemplar de Ituango, donde toda una comunidad de casi 200 personas en proceso de reincorporación se va a tener que moverse porque simplemente ya considera que el Estado no va a ser capaz de garantizar su vida. O no es capaz o simplemente no puede, una de dos. Aquí lo demás pues sería implementar los programas que están firmados en el acuerdo, pero de los cuales no existen, no tienen recursos, el plan marco de implementación no tiene recursos, el plan de desarrollo nacional no existe. Sobre eso es una total preocupación, por eso hablamos de la simulación del cumplimiento del acuerdo. No hay más sobre eso, profe, realmente es preocupante. Se cuenta con algunos acompañamientos por parte de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación, que han sido muy valiosos a la hora de denunciar y de visibilizar todo esto, pero realmente garantizado no está nada, profe. No está nada en ningún territorio, pues básicamente vemos que la gente se está saliendo y que los territorios están en disputa entre bandas emergentes y grupos paramilitares ya conocidos de vieja data. ¿Será que eso no se coloca en los planes de desarrollo? ¿Será que no se piensa en la planeación de este importante tema? Cuéntenos, Freddy, cómo se lo observó usted en los planes que revisó. Pues es un tema altamente complejo y ahí yo concuerdo con Juan Pablo, que es pues un debate de estructura. En Colombia hay un genocidio de líderes sociales y hay un genocidio de firmantes de la paz y hay lógicas inherentes a ese genocidio que no cuadran en el sentido común. Por ejemplo, el Bajo Cauca es uno de los territorios más militarizados que hay en el país. En Antioquia sí no es el más militarizado. Y en lo que va del año, entre los 11 municipios del Bajo Cauca y el sur de Córdoba han asesinado 11 líderes sociales. Es decir, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la atención integrada a las dinámicas que han generado la persistencia en el asesinato de los líderes sociales y los firmantes de la paz? Obviamente este gobierno no ha logrado encontrar o no ha querido encontrar una estrategia que realmente acabe con este fenómeno, que es un fenómeno que si no tiene visibilidad internacional acá en Colombia pasa prácticamente que inadvertido. Entonces es un tema altamente delicado que yo creo que se puede escapar un poco a la voluntad de las administraciones territoriales. En los dos planes de desarrollo en el que asesoré y en el que conocí, se procuraba incluir elementos de líderes, pero muy de la mano de la apuesta institucional que queda en evidencia que es un fracaso. El mismo acuerdo de paz contempla unos protocolos de protección colectiva que no han demostrado ser lo suficientemente efectivos, se implementaron vía decreto, pero que se quedaron en el papel. Y lo que uno encuentra es precisamente no sé si la apertura de ciclos de confrontación armada con un fuerte componente territorial, pero lo que sí hay, y el laboratorio es Ituango. Ituango puede ser el laboratorio para entender por qué ha fracasado la implementación del acuerdo de paz en una zona específica del país. Yo creo pues que en Ituango la gente puede añorar los tiempos cuando la guerrilla de las FARC tenía ese control hegemónico como tiempos de paz, a diferencia de lo que se está viendo ahora, y es precisamente eso, hay lógicas de atención que no son integrales y que dejan muchas dudas y muchas inquietudes frente a lo que está pasando en el país. Frente al plan de desarrollo departamental, yo sí encontré un componente de líderes sociales y demás, pero la verdad no profundicé muy en detalle en él. Y frente al de Medellín, pues es un tema que yo creo que se le puede escapar un poco. Sería interesante una adecuada caracterización y atención a los líderes que llegan amenazados o victimizados, especialmente del Bajo Cauca, a la ciudad de Medellín, que seguramente han sido muchos. Pero más allá de eso, profesor y compañeros y las personas que nos están viendo, esto responde a unas lógicas tan estructurales que realmente se escapan a un diseño de corto y mediano plazo y que para mí se obedecen a la voluntad total de un gobierno nacional desinteresado por proteger la vida de sus líderes sociales y de los firmantes de la paz. Ana, justicia, víctimas, memoria histórica y por último derechos humanos es ese componente importante que hablábamos en gobernanza y gobernabilidad. ¿Cómo se aterriza eso frente a esta pregunta que Leslie nos hace de los defensores de derechos humanos, si se piensa de alguna manera y se incluyen allí? Bueno, pues empiezo por saludar a Leslie, que pues fue un gran apoyo realmente en términos pues de la construcción y la revisión de estos asuntos del Plan Marco de Implementación
de cara a la construcción del plan de desarrollo. Y sí, pues definitivamente este asunto de los reincorporados y la amenaza a los líderes y a los defensores de derechos humanos suscita un reto pues que viene desde problemas estructurales, como lo mencionan mis compañeros, pero que digamos que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro sí contempla específicamente en ese componente que mencionas y en el programa de derechos humanos contiene un indicador específico de atención a vulnerabilidades y a delitos de alto impacto contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Y digamos que la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos tiene un programa específico que brinda protección y acompañamiento en ese sentido. Y digamos que la meta para el cuatrienio es hacer la atención, el seguimiento y la protección a todos estos casos, pues que sí, definitivamente suscitan pues una dificultad para, para caracterizarlos y pues para hacer una atención inmediata, pero yo creo que en Medellín hemos tenido experiencias que nos demuestran que la atención brindada desde este equipo sí ha tenido efectos y que esta atención inmediata pues nos ayuda mucho a prevenir este tipo de vulnerabilidades y delitos de alto impacto contra nuestros líderes y lideresas. Este solamente es un abrebocas, un inicio frente a un tema demasiado amplio que nos interesa a nosotros como ciudadanía, desde la academia y desde los múltiples espacios tenemos la responsabilidad de hacer seguimiento a la paz, un bien colectivo que estamos construyendo entre todos, un bien colectivo que tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros de construir desde nuestras casas, los barrios, la ciudad, los territorios que habitamos y también trabajar para construirlo en todo el país. Esta fue una invitación que hicimos hoy a dialogar y a cómo se está pensando la paz desde los planes de desarrollo. Vamos a ir finalizando este viaje que hicimos nosotros por el tema de la paz en nuestro departamento. Queremos agradecerle en primera instancia a las personas que se conectaron y que nos siguieron durante este tiempo, a Ana María, a Freddy y a Juan Pablo. Muchas gracias por hacer presencia acá, por aceptar la invitación desde parte del Instituto de Estudios Políticos para que dialoguemos y discutamos en estos momentos de aislamiento desde nuestras casas y lugares de trabajo para que hablemos sobre este tema que nos interesan. Desafortunadamente no pudimos conectarnos con Humberto desde la gerencia, pero creo yo que los elementos que se presentan aquí nos dieron, digámoslo de alguna manera, de contraste y esa mirada de cómo el departamento está pensando la paz. Tendremos otra oportunidad y esperemos para dialogar de manera concreta con la gerencia de paz que hoy está cumpliendo un papel importante en este departamento con tantas víctimas y con un conflicto tan fuerte como el que se tiene. Este video queda grabado, se puede compartir desde la cuenta del Instituto de Estudios Políticos para que lo consulten, para que nuevamente lo vean si es del caso o lo circulen. A todos y a todas, muchas gracias por estar acá y esperemos que nuevamente nos podamos encontrar en un espacio como estos para dialogar. Les deseo un feliz día y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor Ana María y Juan Pablo. Hasta luego, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos, todas. Gracias a todos y un feliz día nuevamente.